Traemos ante ti, Señor, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles, aquellas que no podemos resolver por nuestra propia fuerza, aquellas, Señor, que nos debilitan, que nos hacen frágiles, problemas familiares, problemas espirituales, problemas económicos. Los ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que en ti podemos encontrar la respuesta. Quédate, por favor, con nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu, que reveló tu palabra, pueda hablarnos esta noche. Que tu Santo Espíritu traiga la luz para aquellos que buscan una respuesta. Que tu Santo Espíritu añada a tu iglesia los que has predestinado para salvación, para vida eterna. No solamente de los que están en este lugar, sino de los que a través de los medios de comunicación van a escuchar este mensaje. Quédate con nosotros, Señor. A ti la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Les invito a ponerse en pie. Es una alegría encontrarnos en este lugar para ser edificados por la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Lo vamos a hacer en el Salmo 40. Salmo 40. Y de este salmo solamente vamos a leer un versículo, que es el que nos va a servir de referencia para continuar estudiando ciertos aspectos acerca de la soberanía y la providencia de Dios. Salmo 40, versículo número 8, la palabra de Dios nos dice: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. En la Reina Valera dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, hemos estado considerando uno de los aspectos más importantes y determinantes de la naturaleza y del carácter de Dios, que es su soberanía y su providencia. Cuando hemos enfatizado los aspectos de la providencia de Dios, hemos mencionado tres cosas, y esto fue lo que prácticamente estuvimos hablando en la última ocasión. Número uno, la preservación, que es una característica de la providencia de Dios. Cuando hablamos de la preservación, decíamos que nos referíamos al hecho de que Dios hace que todas las cosas sigan existiendo y sigan conservando las propiedades con las cuales fueron hechas. Veíamos cómo Dios preserva su creación, cómo Dios preserva el orden y cómo Dios también preserva las propiedades de cada cosa que fue creada. Es decir, el universo no es un universo caótico, desordenado. No es que Dios creó el universo, la creación, y la dejó al azar, la dejó a su suerte. No. Hemos visto incluso por el testimonio de la Escritura cómo el Señor Jesús preserva su creación, cómo el Señor Jesús, por el poder de su palabra, sostiene en equilibrio el mundo. Lo que hace que lo más grande del universo hasta lo más diminuto de lo creado siga caminando en un orden preciso. Eso nos habla de la preservación que Dios hace en su gobierno. El segundo aspecto que estuvimos hablando fue el de la concurrencia divina. Y cuando hablamos de la concurrencia divina, nos estábamos refiriendo a cómo Dios trabaja en y a través de la creación. Es decir, todas las cosas que las criaturas humanas específicamente hacen no pasan desapercibidas por Dios. No es que a Dios le toman por sorpresa,
sino que todas esas cosas que nosotros hacemos, que nosotros decimos, que nosotros pensamos, que nosotros hablamos, todas esas cosas Dios las utiliza para un propósito. Y aún en aquellos aspectos de nuestra vida donde hay equivocaciones, errores e incluso pecado, debemos de entender que aún esas cosas Dios las utiliza para cumplir su soberano propósito. Ese es el segundo aspecto de la providencia divina. Y el tercer elemento que señalamos en la última ocasión fue el gobierno que Dios ha establecido en todo lo que Él hace. No solamente Dios preserva la creación, no solamente Dios articula todas las cosas para un objetivo claro, sino que Dios gobierna el mundo. Dios ha determinado todo lo que va a ocurrir. En otras palabras, hermanos, el mundo y todo lo que en él habita no es gobernado por el azar, ni por el destino, ni por la suerte, sino que es Dios el que dirige la historia. Es Dios el que encamina a su creación hacia un objetivo final. Por tanto, número uno, Dios sostiene su creación. Número dos, Dios trabaja en y a través de su creación. Y número tres, Dios dirige la creación para sus buenos propósitos. Todo eso fue lo que detallamos en los últimos estudios. Pero ahora particularmente quiero hablar acerca de uno de los aspectos más importantes del gobierno de Dios, que es su voluntad. Cuando usted escucha la palabra la voluntad de Dios, en realidad es una encrucijada en la que todos los cristianos en algún punto de nuestra vida nos vamos a topar. Porque evidentemente que Dios tiene un deseo para su creación, Dios tiene un deseo para sus hijos. Es su voluntad manifiesta, su voluntad revelada. Y somos nosotros los responsables en descubrir, y no solamente en descubrir o conocer su voluntad, sino que también obedecer esa voluntad. Entonces, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo la voluntad de Dios preserva, encamina y gobierna a su creación? O dicho de otra manera, ¿cuándo reconocer la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida? Todos los que estamos acá, hermanos, vamos a tener que tomar decisiones importantes en nuestra existencia. Y parte de que nuestra vida sea plena es que nosotros aprendamos a someter nuestras decisiones a la voluntad de Cristo. Como cada día está lleno de elecciones que tenemos que tomar, cada oportunidad en la que vamos a decidir acerca de algo es un momento oportuno para preguntarle al Dios que preserva, al Dios que dirige y al Dios que gobierna todo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú esperas de mí en esta área de mi vida? ¿Qué esperas tú de mí ante esta decisión que debo de tomar? Este pasaje que acabamos de leer del salmista David expresa una de las actitudes más importantes que presentó el Hijo de Dios frente al Padre. Este es un salmo que algunos han considerado como salmo mesiánico, porque ese versículo 8 que leímos: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Si hubo alguien que pisó este planeta y supo hacer la voluntad de Dios, ese fue Jesús. Jesús, hermanos y hermanas, detalló perfectamente la importancia que tiene la voluntad de Dios para la vida de los hombres. Solamente por mencionar algunos aspectos de esto. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, usted sabe que uno de los contenidos o una de las peticiones del Padre Nuestro es que se haga la voluntad de Dios acá en la tierra como es hecha allá en los cielos. Jesús estaba
enseñándole a sus discípulos que aprendieran a aceptar el gobierno de Dios con agrado y con deleite. Porque cuando uno piensa en la voluntad de Dios, casi siempre pensamos, bueno, si yo obedezco la voluntad de Dios, siempre me va a ir bien, en términos humanos. Si yo hago la voluntad de Dios, la vida me va a sonreír, en términos humanos. Pero el mismo Hijo de Dios aprendió a hacer la voluntad del Padre, aun cuando eso suponía un momento de incomodidad. Ese es el segundo aspecto que quiero desarrollar acerca de la vida de Jesús. Porque cuando Jesús estuvo en Getsemaní y se acercaba la hora más oscura de su vida, Él imploró al Padre y le dijo: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible evitar el trago amargo de esta copa, por favor, Padre, haz que eso suceda. Para ti todas las cosas son posibles. Y una de las cosas que debemos de entender es que para Dios todos los hubieras, todas las posibilidades, todas las circunstancias son posibles para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. El Hijo entendía que podía haber otro camino de redención para los hombres. No sabemos cuál era, pero dijo: Padre, si este es el camino que tú has elegido, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y efectivamente, hermanos, eso fue lo que ocurrió. Jesús obedeció la voluntad del Padre, aun cuando esa voluntad supuso en un momento un tiempo de angustia, un tiempo de abandono, un tiempo de tristeza, un tiempo de desesperación. Las horas más oscuras que atravesó el Hijo de Dios en esa cruz son la expresión de su obediencia a la voluntad del Padre. Ahora yo quiero hacerle la pregunta a usted esta noche, y quiero que por favor piense bien lo que le voy a preguntar. No lo responda solamente por emoción, sin pensarlo. Ya ve que nosotros muchas veces como cristianos a veces no reflexionamos en lo que se nos está preguntando. Pero por favor, piénselo bien. Es más, si quiere, no me responda. Respóndase usted mismo. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? No me responda. Porque eso es lo que efectivamente vamos a comprobar en esta enseñanza de esta noche. Yo le dije a usted hace algunos viernes que el problema de la iglesia no consiste tanto en no entender que Dios gobierna todas las cosas. El problema de la iglesia no es entender que Dios concurre con todas las cosas para un objetivo específico. Nosotros lo entendemos. El problema radica en nuestra falta de voluntad para reconocer el mandato divino. El problema nuestro no es un tema de comprensión, es un tema de voluntad, es un tema de actitud. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que determinar un elemento importante. Una cosa es que usted reconozca a Jesús como Salvador. Y cuando hablamos de Jesús como Salvador, nos estamos refiriendo a la gracia abundante de nuestra salvación. Él nos salvó del pecado y de la condenación eterna. Y nos agrada ese aspecto de la divinidad. Jesús como Salvador que me libra del pecado y de la condenación eterna. Pero ese no es todo el concepto bíblico de lo que significa la divinidad de Cristo. Porque si bien Jesús es nuestro Salvador, también Jesús es nuestro Señor. Y al hablar acerca de que Jesús es nuestro Señor, estamos reconociendo que es Él el que ahora gobierna y va a dirigir cada paso en nuestra vida.
Y por eso es que es importante que si reconocemos a Jesús como Señor, la pregunta, ¿cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida?, es trascendental. Muchas veces los cristianos vienen a las iglesias y se reúnen en las reuniones cristianas, a veces no tanto para descubrir o conocer la voluntad de Dios, sino para cumplir una cuota de día domingo. Pero el deseo de Dios es que aprendamos no solamente a identificar su voluntad, sino que las palabras del salmista, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Me gusta mucho cómo está articulada la oración, porque dice me agrada. En el hebreo incluso esa palabra se podría traducir como me deleito, me da placer. Pero ¿qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que te da deleite? En primer lugar se establece una relación. Dios mío. ¿Quién es el que encuentra deleite, agrado, satisfacción en hacer la voluntad de Dios? Aquel que le pertenece a Dios mismo, aquel que ha reconocido a Dios como su Señor. Esto nos dice a nosotros el primer aspecto de la voluntad de Dios. Una persona que no ha conocido al Señor, una persona que no tiene una relación con Dios, no va a encontrar deleite, agrado o satisfacción en hacer la voluntad de Dios. Para nosotros como cristianos, el hacer la voluntad de Dios es la clave que identifica nuestra relación con Él. Por eso es que es tan importante que nosotros de verdad entendamos esto. ¿Es Dios solamente nuestro Salvador o es Dios también nuestro Señor? Porque si Dios es nuestro Señor, lo que estamos diciendo es que el que gobierna el universo, el que pone límite al mar, el que hace que las lumbreras del universo brillen, aquel que determina el límite del tiempo, también va a gobernar las decisiones más pequeñas e insignificantes de mi vida. Y llegar a ese punto necesita un doblegar el orgullo. Entonces, hermanos, cada aspecto de nuestra vida debe de ser sometido a la voluntad de Dios. Y acá, hermanos, usted tiene que escoger entre deleitarse en hacer la voluntad de Dios o deleitarse a sí mismo para hacer su propia voluntad. El Señor sabe cada situación que nosotros enfrentamos desde nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte, y en cada etapa de nuestra vida Dios tiene algo que decirnos. Si usted ha invitado a Dios para que sea parte de su vida, Dios tendrá algo que decirle en cada circunstancia de su existencia. Hay decisiones tan trascendentales que debemos de tomar. Por ejemplo, la decisión más importante que debemos de tomar, que todo ser humano debe de tomar, es si decide o no someterse al señorío de Cristo. Esa es la decisión más importante. La segunda decisión más importante es con quién me voy a casar. Y si nosotros hemos reconocido a Dios como nuestro Señor, aún en esa área de la vida, Dios nos va a decir qué decisión debemos de tomar, qué vamos a estudiar, a qué nos vamos a dedicar, dónde vamos a vivir, cuántos hijos vamos a tener, cómo voy a distribuir mi tiempo. Todo eso, aunque parezca para usted trivial, insignificante, para Dios tiene importancia.
porque eso define su relación con Él. Si usted dice, Dios quiere enseñarme algo, pero a mí no me agrada, a mí no me deleita, no me satisface, entonces yo dudaría que usted pueda referirse a Dios como su Dios. El salmista dice, me agrada, me deleita, Dios mío, hacer tu voluntad. Y cada expresión de la oración es tan importante, porque dice, me agrada, Dios mío. No dice oír tu voluntad, conocer tu voluntad. No, el salmista dice hacer tu voluntad. A mí no me agrada conocer qué es lo que quieres para mí. A mí no me agrada solamente descubrir de manera curiosa y quizás hasta morbosa qué es lo que tú quieres para mí. No, a mí me agrada hacer tu voluntad. Lo que define a un verdadero creyente es el sometimiento a la voluntad de Cristo. Entonces usted tiene que decidir si va a vivir a su manera o va a vivir a la manera de Cristo. Si usted va a vivir para hacer su propia voluntad o si usted va a vivir para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo descubrir? Y lo más importante, hacer la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que decir es que Dios gobierna por principios. Así como el mundo físico tiene leyes que preservan el orden de lo creado, Dios ha establecido leyes físicas. También en el mundo espiritual existen leyes espirituales que determinan la forma en la que el hombre debe de responder a Dios. Y una de las cosas importantes es que Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia. Puede ser que las tensiones, un shock o una lobotomía puede cambiar el carácter de una persona, pero nada, y eso se lo aseguro, nada puede hacer cambiar el carácter de Dios. Dios no cambia. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, pero Él sí espera que nosotros cambiemos. En el curso de la vida humana, los gustos, las preferencias, los puntos de vista de una persona pueden cambiar de manera radical. Tal vez de repente usted se encuentra una persona que es muy amable, muy equilibrada emocionalmente, pero de repente esa misma persona se vuelve amargada y excéntrica. Usted tal vez se puede encontrar con una persona de buena voluntad, una persona que es tolerante, y de repente ver cómo esa persona cambia y se vuelve una persona cínica e insensible. Esa es como la sorpresa que se han llevado algunas hermanas y también algunos hermanos. Si cuando yo lo conocí era amable, era servidor de Dios, era bien atento, me inspiraba para que buscara a Dios, pero cuando nos casamos se volvió en un ogro. ¿Qué lo cambió? ¿Los frijoles que le daba? No. ¿Las tortillas quemadas cuando le dejaba mucho tiempo en el fuego? No. Lo que ocurrió es que la intimidad reveló el carácter de una persona. Le voy a decir esto: nadie conoce mejor su vida que aquellos que viven con usted, porque la intimidad revela el carácter. Nosotros somos como bolsitas de té que cuando son sumergidas en agua caliente despiden lo que hay dentro. Y por eso es que las personas pueden cambiar. Por eso es que puede existir esposos que de repente dejen de amar a sus esposas. Pueden existir hijos que antes honraban a sus padres y luego los deshonran. Pero
que los seres humanos seamos tan cambiantes no quiere decir que Dios cambie. Dios no cambia. Su voluntad, sus exigencias, el carácter de Dios es y ha sido y será. Por eso es que cuando Dios se reveló a Moisés, Él le dijo: yo soy el que soy. Y ese nombre revela en esencia el carácter de Dios. Dios no cambia. Si usted tenía la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un viejito cascarrabias, intolerante e inflexible, pero que el Dios de Jesús es un Dios un poco consentidor, se equivoca. Dios no cambia. Dios no ha reducido sus exigencias. Por eso es que el profeta Isaías, cuando se encontró de cara con la divinidad, él escuchó la expresión de los seres angelicales que declaraban: santo, santo, santo. El Señor nuestro Dios es 3 veces santo. Entonces Dios no cambia. Lo que Dios dijo en el pasado lo mantiene en el presente. Digo esto porque hay personas que pueden pensar, viviendo en un mundo como el nuestro, que Dios a lo mejor va a regatear sus exigencias, y no va a ser así. Para Dios el pecado sigue siendo pecado. Para Dios la hipocresía sigue siendo hipocresía. Los seres humanos no hablan de pecado, sino que hablan de errores ocasionales. Pero para Dios sigue siendo pecado, porque su carácter y su esencia sigue siendo la misma. Él es santo. Y como ya se lo dije, la intimidad revela el carácter de una persona. Y en la intimidad nosotros podemos encontrar a un Dios que no ha cambiado a su palabra y que no ha cambiado a su exigencia. Entonces Dios gobierna por principios. ¿Cuáles son los principios que Dios desea que usted aplique para su vida? ¿Cuáles son los principios que Dios quiere que usted utilice para construir un matrimonio saludable, una familia estable, una economía también robustecida? ¿Cuáles son los principios? Esos principios han sido permanentes de generación en generación, y nosotros dejaremos de existir en este planeta, pero esos principios seguirán siempre permanentes. Así como el principio de la gravedad, que todo lo que sube tiene que bajar por la fuerza de atracción que genera la tierra sobre los cuerpos. Pero eso no va a cambiar nunca, como también Dios no va a cambiar nunca. Entonces lo que Dios ya reveló, Él no lo va a regatear, no lo va a condicionar, tampoco lo va a acoplar a las preferencias de las personas. Uno de los sociólogos más importantes de Europa definió a esta sociedad como una sociedad líquida. Y al utilizar ese término, este especialista en sociología decía que la sociedad es como los líquidos que se acoplan al recipiente, de tal forma que usted a un líquido lo puede depositar en un vaso, en una botella, lo puede depositar en un recipiente cuadrado, redondo, triangular, y el agua o el líquido se va a acomodar a la forma del recipiente. A diferencia de un sólido, que ese sólido jamás va a cambiar, va a mantener su forma. Nosotros también tenemos que entender que nuestro Dios no es un Dios líquido. Nuestro Dios es un Dios que mantiene su esencia, porque Él es Dios. Entonces eso nos debe de llevar, hermanos, a entender eso, que Dios no va a regatear sus principios. Segundo elemento que tenemos que entender para conocer la voluntad de Dios: existe una voluntad secreta y una voluntad revelada. Pero vea lo curioso de los seres humanos. Nosotros como seres humanos a menudo queremos conocer la voluntad secreta de Dios para el futuro.
Y mientras caminamos en esta vida en contra de la voluntad revelada en el presente. En una ocasión, los discípulos, al escuchar a Jesús que hablaba acerca de las circunstancias de los últimos días, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y Jesús les tiene que decir: oigan, en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo ¿quién? El Padre. Él sabe cuándo va a aparecer en las nubes. Él sabe cuándo le dirá a su hijo: hijo, es tiempo de ir a recoger a tu novia. Ya. Él sabe el día, la hora, el minuto y el segundo. Pero sabe que a los seres humanos les entra como una curiosidad de descubrir cuándo va a ser eso. Y por eso es que han habido tantos intentos fallidos y fracasados de movimientos religiosos que tratan la manera de descubrir el día, la hora o el segundo. Pero Jesús no quería tanto que nosotros nos afanáramos en descubrir cuándo Él iba a venir. Lo que Jesús sí quería es que nos preparemos para su inminente regreso. Entonces vea, los seres humanos ponemos una tendencia en querer conocer detalles de nuestro futuro cuando hay realidades presentes a las que Dios nos está llamando. Moisés les decía a los israelitas: oigan, Dios me ha dicho esto, lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. El segundo principio que tenemos que entender es: no nos preocupemos tanto por la voluntad secreta de Dios, más bien preocupémonos por la voluntad revelada. Debemos de enfocarnos en esa voluntad revelada y a dónde Dios ha revelado su voluntad. Y mire que aquí no nos vamos a perder mucho. ¿A dónde Dios ha revelado su voluntad, hermanos? Correcto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, ¿qué hay que hacer? Abra la Biblia, abra la escritura. En la escritura nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida en cuanto al matrimonio. En la Biblia vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios para cómo administrar las finanzas. En la Biblia vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para disciplinar a nuestros hijos. En la escritura vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para servir en su obra. Pero muchas veces queremos preguntarle a Dios cosas que Él ya reveló en su palabra. Y nos volvemos, hermanos, como una suerte de personas supersticiosas, tratando la manera de encontrar la voluntad de Dios debajo de las piedras. Señor, mándame una señal. ¿Es tu voluntad que me case con este guapote de la universidad? Es muy lindo, lo único que no es cristiano. Mándame una señal. Si el cielo se pone rojo, entonces es porque es tu voluntad que yo me lo gane para ti. Heme aquí, envíame a mí. No, mis estimados. La Biblia establece un principio fundamental y Dios ha revelado eso. Y si tú vas y le preguntas al Señor: Señor, ¿es tu voluntad que me junte con un inconverso? Dios guardará silencio y no te va a decir nada, porque ya el Señor lo expresó en la segunda carta a los Corintios: no
os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué Dios te va a tener que decir algo que Él ya expresó en su palabra? Y muchas veces, repito, somos tan insistentes en conocer lo secreto, pero no nos esmeramos en conocer lo revelado. Los seres humanos somos responsables delante de Dios por lo que Él ha manifestado en su palabra. Si nosotros queremos conocer y discernir su voluntad, es necesario que abramos la Biblia y apaguemos por un momento el teléfono. A propósito, ¿cuánto tiempo le dedica usted a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Muchos de nosotros no le dedicamos el tiempo necesario a la palabra porque nuestra atención está enfocada en otras cosas. Estamos más interesados en lo que dijo un artista, en lo que dijo alguien o lo que apareció en un videíto. ¿Sabe? En una ocasión me sorprendió lo que una persona me preguntó, y ya tiene años de estar en la iglesia, y me dijo: hermano, ¿y es verdad que Cristo ya vino por segunda vez? Y yo me quedé sorprendido, porque encontré un videíto en YouTube que decía que Cristo ya vino por segunda vez, pero vino de manera invisible. Y yo al principio pensé que estaba bromeando, pero no, era en serio. Yo le hice una pregunta a él: hermano, ¿y usted es parte de la iglesia del Señor? Sí, me dijo, yo he creído en Jesús. ¿Y ha encontrado a otros hermanos que caminan en las calles y que son pueblo de Dios? Sí. Ayer usted estuvo en el culto. También. Entonces, si la iglesia sigue acá en la tierra, ¿qué le dice eso, hermano? Y se quedó pensando que Cristo no ha venido, ¿verdad? Ahí está su respuesta, le dije. Algo, hermanos, que era por sentido común, una persona que tiene tiempo de estar en la iglesia no supo discernir, porque le dedica más tiempo a las redes sociales. Un tercer elemento que nos ayuda a entender la voluntad de Dios, el gobierno de Dios, su soberanía y su providencia. Para entender la voluntad de Dios, necesitamos tener una mente renovada. Una mente renovada es necesaria para conocer la voluntad revelada de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, él decía: estimados hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, yo ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y vea lo que dice Pablo: no se amolden al mundo actual. ¿Y cómo no nos vamos a moldar a este mundo? Y Pablo dice: sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuestras mentes nunca están en blanco. Todo el día nos estamos escuchando, pero lamento decirle, estimada iglesia, que no todo lo que escuchamos en nuestra mente está en concordancia con la palabra de Dios. La Biblia describe nuestra mente como depravada. La Biblia describe nuestra mente como pecadora. La Biblia describe nuestra mente como endurecida. La Biblia describe nuestra mente como ciega y corrupta. Entonces necesitamos resetear nuestra mente. Necesitamos borrar nuestros pensamientos pecaminosos para que la vida de Dios nos indique cuál es su voluntad perfecta. El problema es que muchos de nuestros pensamientos están ligados a nuestras preferencias.
La forma en cómo usted piensa determina cómo usted actúa. Si usted piensa que la mujer es un objeto que está a su servicio, usted va a desarrollar una mente machista. Si usted piensa que la mujer está diseñada para vivir separada del hombre, usted va a crear una mente feminista. Pero Dios no desea que usted no sea, Dios no quiere que usted sea un machista o una feminista. Dios quiere que usted desarrolle la mente de Cristo. Y para que la mente de Cristo pueda hacer vida en su corazón, es importante que usted sea transformado y renovado. Porque esa mente transformada, esa mente renovada, le va a ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Entonces necesitamos desarrollar la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Uy, muy pocos. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Desde el momento en que nacieron de nuevo, ustedes tienen la mente de Cristo. Pero necesitan desarrollar el pensamiento y la madurez de Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribía su carta a los romanos, él decía: la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Y Pablo remata diciendo: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros seguimos viviendo con nuestra mente no renovada, vamos a vivir en la carne, y si vivimos en la carne no vamos a agradar a Dios. Entonces, para conocer la voluntad de Dios para mi vida, necesito tener una mente renovada. Hemos hablado de esto. Dios tiene principios. Segundo, Dios ha revelado su voluntad en la Escritura. Tercero, necesitamos tener una mente renovada. Y en un cuarto elemento, para conocer la voluntad de Dios, solo el Espíritu Santo puede guiarnos a su perfecta voluntad. La Biblia dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. El Espíritu Santo no vino a nosotros solamente para estar de adorno. El Espíritu Santo no vino a nuestra vida solamente para darnos una emoción del momento. El Espíritu Santo vino a nuestra vida para indicarnos cuál es la voluntad perfecta y agradable de parte de Dios. Siendo cristiano, hoy sí nos vamos a sincerar. Siendo creyentes, ¿cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado contra Dios siendo creyentes? Ahora yo quiero preguntarle algo más. Siendo creyente y habiendo pecado contra Dios, ¿cuántos nos hemos sentido reprendidos por el Espíritu Santo? Si usted se ha sentido reprendido por el Espíritu, alégrese, porque entonces eso es una indicación que usted es un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo no lo va a dejar pecar a gusto. Amén. Ahora, si usted es de aquellas personas que sabe que algo no es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo le dice a usted: no está bien, hijo, no está bien, hija, esto que estás haciendo no está bien. No, pero aquí nadie me ve, nadie se da cuenta. Hijo, todo lo que se hace en oculto tarde o temprano sale a la luz. No, pero yo después me reconcilio. Hijo, endereza tus pasos. Y usted comienza a silenciar la voz del Espíritu Santo a través de su conciencia. Llegará un momento en que su corazón estará tan endurecido que nos volveremos cínicos. Haremos las cosas y no vamos a tener la más mínima sensibilidad de haber ofendido la santidad de Dios. Y por eso es que hay personas que están en abierta desobediencia a la palabra de Dios y siguen cómodos dentro de las iglesias. Hermano,
Ya usted tiene 10 años de estar en el evangelio y tiene 7 años de estar acompañado. ¿Por qué no se casa? No, hermano, si lo que une a una persona no es un papel. Si nosotros nos amamos y tenemos hijos, hay gente que posterga su obediencia a la palabra de Dios, cuando la Biblia en la escritura dice claramente que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y eso lo dice la palabra. Pero siguen habiendo cristianos obstinados en su posición, que no se someten a la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña: ¿robará acaso el hombre a Dios? Y el pueblo, Señor, ¿en qué te hemos robado? En que no han reconocido a Dios en sus finanzas. Y hay gente que, usted sabe que no vinieron ahora, por cierto, no vinieron, que dicen: hermano, pero esto era parte de la ley, ¿verdad? Esto era del antiguo pacto, ¿verdad? ¿Acaso no ha leído usted la palabra de Dios que dice que Abraham entregó sus diezmos a Melquisedec? Y faltaban por lo menos unos 400 años para que la ley fuese promulgada a Israel. Mire, pero en el Nuevo Testamento nosotros no encontramos nada de eso, hermano. ¿No ha leído usted la carta a los hebreos, que ahora los cristianos entregamos nuestros diezmos a nuestro sumo sacerdote, que no es el sacerdote judío, el sacerdote de la ley de Moisés, sino nuestro sumo sacerdote, que traspasó los cielos mismos para ofrecerse como ofrenda viva delante del Padre, el cual es Jesucristo? Usted le puede dar argumentos a las personas y esa gente jamás va a doblegar su voluntad. Usted le puede decir a la gente: sirva al Señor, hermano. Dios no lo ha llamado para que esté calentando una silla en una iglesia. Dios lo ha llamado para que se involucre y sirva, no de tropiezo, porque hay muchos ya. No, que sirva de verdad al Señor. Pero hay gente que dice: no estoy preparado, no estoy listo, todavía no tengo tiempo. Y todas las excusas que la gente da. ¿Podría usted decir lo que el salmista decía? Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Porque para hacer la voluntad de Dios y que ésta nos resulte agradable y deleitosa, Dios tiene que gobernar nuestro corazón. Dios tiene que ser nuestro Señor. Por eso le pregunté hace algunos momentos: ¿de verdad Jesús es su Señor? ¿En serio? ¿En serio Jesús es su Señor? Porque si Jesús es su Señor, ya no vive usted, sino que Cristo debe de vivir en usted. Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, solo el Espíritu Santo puede guiarnos a su perfecta voluntad. Los que son guiados por el Espíritu, a estos el Espíritu da testimonio de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, Jesús tuvo que ir a la cruz. Y Jesús no era que le tenía miedo a los clavos, al azote, a la corona de espinas, al madero, al desprecio y la blasfemia de los hombres. Jesús no temía a nada de eso. Jesús a lo que le temía es que al cargar con nuestro pecado, y mire que era una deuda espantosa, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El justo por los injustos, aquel que solamente supo hacer bienes a los hombres, fue tratado como un vil pecador. Y en el momento en que Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre, se oscureció el cielo. Y en ese justo momento, el Padre no pudo ver a su Hijo, porque Él se hizo pecado. Ya le dije,
Dios no cambia. Él mantiene sus principios, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús aceptó la voluntad del Padre al pagar nuestra deuda. Pero en el momento en el que el Padre no estaba viendo al Hijo, el Padre puso su mirada en nosotros, que estábamos siendo revestidos de la justicia y la santidad de Cristo. Esa voluntad que, aunque nos trajo beneficio a nosotros, supuso un momento de tristeza y de separación con el Padre. Muchas veces, hermanos, el hacer la voluntad de Dios no será tarea fácil. En ocasiones, hacer la voluntad de Dios va a suponer espera. En ocasiones, el hacer la voluntad de Dios va a suponer quédate callado, espera, sé paciente. Pero si Dios es su Dios, el hacer la voluntad de Él será su deleite, será su agrado. Que Dios nos ayude a deleitarnos en la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a obedecer la palabra de Dios y hacerlo con diligencia. Porque estarnos preguntando cosas, hermanos, como: hermano, ¿y por qué no aparece la tribu de Dan en el libro de Apocalipsis? Hermano, mire, y de verdad fueron 3 días lo que Jesús estuvo en la sepultura. Porque si murió en viernes y resucitó en domingo, no son 3 días. Y la gente se puede hacer un montón de preguntas. Pero mire, hermano, usted puede hurgar en aquellas cosas pequeñas de la Escritura y pasar por alto aquellas verdades que sí lo implican a usted para tener una vida de obediencia y arrepentimiento a su palabra. El hacer la voluntad de Dios debe de ser para nosotros nuestro deleite. Si usted no se deleita haciendo la voluntad de Dios, yo le animaría a que haga una revisión sincera de que si usted es un hijo de Dios o es un religioso que ha venido a calentar la silla de la iglesia. Y se lo digo con honestidad, porque para nosotros el hacer la voluntad de Dios debe de ser nuestro deleite. Amén, hermanos. Pues aunque no me diga amén, así es. Esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación para aquellas personas que esta noche desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse. Pónganse en pie. Ahí habrá un hermano diácono, una hermana diaconisa que va a orar por usted. Lo va a conducir hasta la plataforma para que usted haga pública esta profesión de fe. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo esta noche, que quiere entregarle su voluntad al señorío de Cristo, le invito para que se ponga de pie. Igualmente, si hay alguien que se haya alejado y desea reconciliarse, quiere ponerse a cuenta con el Señor, póngase en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que le va a ayudar a orar. Para que usted se deleite en la voluntad de Dios, usted tiene que decir mi Dios. Y esa expresión, mi Dios, habla de que tenemos una relación con Él. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie, queremos orar por usted. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Si usted no ha estado haciendo la voluntad de Dios, si usted no se ha deleitado en la voluntad de Dios, este es el momento para ponernos a cuentas con Él. Dios no cambia. Dios ha revelado su voluntad en la Escritura. Dios quiere que tengamos una mente renovada. Dios quiere que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y eso solamente es posible
cuando somos perdonados. ¿Habrá alguien? Vamos a orar entonces, hermanos, pero que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque has revelado tu voluntad en tu palabra. Tu Espíritu Santo nos conduce hacia lo correcto. Tú nos pides que renovemos nuestra mente para aceptar tu voluntad. Y ayúdanos a entender que tú eres un Dios que no cambia, que eres inmutable. Por eso, Señor, colocamos nuestra vida ante ti, para que tú hagas conforme a tu voluntad, y así podamos ser un reflejo de tu gracia a un mundo que perece en oscuridad. Señor, perdónanos cuando de manera equivocada y torpe hemos hecho nuestra voluntad. Perdónanos, Señor, cuando de manera necia hemos insistido en algo que no es tu voluntad. Ayúdanos, por favor, a ser renovados, a ser cambiados, a ser transformados a tu imagen. Ayúdanos como iglesia para vivir en ti, en nuestra petición, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan un gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el Señor. Amados hermanos, hemos llegado ya a la parte final de este servicio. Solamente vamos a orar en esta ocasión por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, recordando que parte de nuestro culto de adoración a Dios es cuando reconocemos al Señor por todo lo que Él nos da. Recuerden el principio: dando es como recibimos, y esa es la forma en que nosotros también honramos a Dios, cuando entregamos de lo que Él mismo nos ha dado. Señor, esta noche quiero pedirte, por favor, que bendigas a tu pueblo. Tú conoces sus necesidades, tú sabes la situación difícil económicamente hablando que el país atraviesa, pero nosotros somos conscientes que no dependemos de esas circunstancias. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu provisión. Dependemos, Señor, de tu bondad al compartir el pan con nosotros, al darnos la fuerza para trabajar, al darnos la inteligencia para desarrollar nuestros negocios. Eres tú, Señor, y de lo mucho que tú nos das te devolvemos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos, y cantamos al Señor. Aleluya. Ofrendamos al Señor mientras cantamos en esta noche.